Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a charlar hoy sobre la oración. En estos videos que van surgiendo, que no todos son especialmente para la vida eremítica, la vida contemplativa, sino que también son para todos los laicos, todos los fieles que puedan aprovecharlo también. Así que hoy vamos a hablar sobre la oración, ¿no? Más que nada cuando cuesta encontrar momentos para mi comunicación diaria, ¿no? Mi encuentro con el Señor. En estos videos que son así muy simples, muy así entre casa, porque bueno, me da un poco de fiaca, ¿no? Editar videos, poner cartelitos, cositas, ¿no? No me considero youtuber, ni influencer, ni nada por el estilo. Y también por una cuestión de tiempo, ¿no? No tengo mucho tiempo como para sentarme a editar y esas cosas. Ya demasiado de sentarme a hacer la charla acá frente a la cámara. Así que espero que no pidan demasiado en cuanto a la estética de los videos. Bueno, siempre surge esto, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer mejor mi oración? ¿Qué cosas debería cambiar o reorganizar en mi vida para poder tener momentos de oración? Porque me cuestan, ¿no? Es lo que Es lo que escucho y es lo que escucho desde hace años ya, ¿no? Que a la gente le cuesta, a todos a veces por el día a día nos puede costar ese encuentro. A los que vivimos en la vida contemplativa es distinto, ¿no? Porque hay toda una jornada ya distribuida de oraciones, de trabajo, de lo que viene ahora. Después de esto, por ejemplo, yo tengo el oficio de lecturas. Entonces, es distinto, ¿no? Pero para ustedes, que están insertos en el mundo, que están en el día a día del trabajo, de las responsabilidades familiares, etcétera, a veces se les complica un poquito más. ¿Y por qué es esto? Porque hay una gran diferencia entre cómo vivían nuestros abuelos a cómo vivimos nosotros ahora. La sociedad nos va llevando por un lugar donde debemos estar todo el día ocupados. Si no es una cosa, es en otra. Antes la vida se vivía de otra manera, ¿no? Con otra dinámica mucho más tranquila, con muchos quehaceres, con mucho trabajo, por supuesto, porque antes todo costaba más, ¿no? Eh, en la casa, si uno quería comer carne, había que matar al animal, que había que hacer las pastas caseras, todo era más trabajo, pero todo era mucho más tranquilo, mucho más pausado de otra manera. Ahora se corre muchísimo por todo. Y vivimos en una sociedad que nos ofrece de todo y que antes no. Antes había una brecha muy grande, ¿no? Entre los ricos, los que tenían dinero y los que no tenían, ¿no? Entonces, y además no existían las cosas que existen ahora. Entonces antes había más momentos para la oración, tal vez para la contemplación, para estar inmersos en la naturaleza, en eso que, digamos, vivir al ritmo del día, ¿no? Y de la naturaleza, de las estaciones, porque se dependía de eso. Ahora no, ahora vivimos hasta contrarreloj. Ahora no nos importa si es de día, si es de noche, si es primavera o si es otoño, porque no sembramos, no cosechamos. eh, no estamos en eso, ¿verdad? Y la sociedad que nos brinda de todo. Todos tienen que trabajar, todos debemos trabajar para vivir, pero hoy se trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque se quiere tener más dinero, se quiere tener más plata, porque todo lo que me brinda la sociedad tengo que pagarlo. Entonces, ¿por qué la gente trabaja más? Porque necesita más dinero. Es así. Entonces,
¿Por qué más dinero? Y bueno, porque en vez de llevar los chicos al colegio estatal, tal vez lo quiero llevar al privado, entonces ahí tengo que pagar la cuota. A los que tienen hijos, ¿no? Después que llevar al chico a la clase de apoyo particular, que a inglés, que a natación, que a danza, que a fútbol. Eh, entonces, todo es dinero y todo es andar a las corridas. O bueno, estudio, entonces estoy todo el tiempo en el estudio, en las clases que voy, que vengo, que tengo que trabajar también, tal vez para pagar la pensión, ¿no? Aquellos que son más jóvenes. Y las cosas también, tengo que pagar los gastos fijos de la casa, pero también eh, tengo que comprar, me quiero comprar un celular mejor que el que tengo, quiero cambiar el auto porque ya hace unos cuantos años que lo tengo por otro más nuevo y mejor, y quiero pagar, tengo que llegar porque a fin de mes tengo que pagar todas las streaming que tengo, ¿no? Que Netflix, que todas esas clases de cosas, y así con todo, ¿no? La sociedad nos ofrece muchísimas cosas y nosotros queremos todo. Santa Teresita decía, no, lo quiero todo, pero ella quería todo en cuanto al Señor, eh, aunque también de chiquita lo quería todo. Y nosotros somos igual, ¿no? Lo queremos todo, todo lo que sale lo quiero porque me atrae, porque me gusta, porque salió tal serie, entonces, ¿en dónde está? Uy, está en tal aplicación, uy, no la tengo, entonces la voy a tener que poner. Bueno, todo es así. Y más allá de las horas que me lleva el trabajo, para poder vivir de esta manera y las responsabilidades si tengo hijos o las otras actividades que tenemos, ¿no? Porque no podemos estar quietos, no podemos estar en silencio, no podemos estar con nosotros mismos. Entonces salimos del trabajo y después es ir al gimnasio, después tengo que hacer las compras y después tengo el taller de no sé qué y estoy haciendo este otro curso y llego a casa y miro una serie y entonces todo me lleva al estar ocupado en 20.000 cosas, pero cosas que nos dejan vacíos por dentro. Y todo esto hace de que yo no tenga un tiempo, un lugar para la oración, para mi encuentro con el Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, tengo que encontrar ese momento. En la agenda de mi día a día, ¿cuál es el momento más propicio? ¿Cuál es el mejor? Porque no quiero, yo no estoy diciendo que hacer todas las actividades todo esté mal, no, sino simplemente en esa vorágine del día a día encontrar un momento para el Señor. Seguramente ustedes van a misa todos los días. Y es fácil, digamos, ir a la Eucaristía todos los días porque eh, es un compromiso donde, bueno, sé que se celebra a tal horario, entonces voy, es un encuentro también con mis hermanos que van, y tal vez aprovecho en media hora antes y rezo el rosario en comunidad, o aprovecho la adoración eucarística si se hace en un momento antes. Pero lo que cuesta es la oración personal y en soledad, en casa, en ese momento que es para mí y para el Señor. Eso es lo que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Por un lado tenemos que estar abiertos a las gracias actuales. Las gracias actuales son esas gracias que llegan en un determinado momento y que se van, ¿sí? Y que son necesarias, pero yo tengo que estar abierto a ellas y aprovecharlas en el momento. ¿Vieron cuando a veces tenemos, no sé, estamos en casa en un momento y decimos, uy, me entran unas ganas de ir al Santísimo, de ir a estar con el Señor en el Sagrario? Y es como ese momento, ¿no? Pero si no lo aproveché el momento, surgió otra cosa y, uy, ¿cuántos platos tengo para lavar? Bueno, me puse a hacer eso y se me fue. Se me fueron como esas ganas, ese sentimiento de ir al Señor, que está en el Sagrario, ¿no? O en un momento digo, tengo un momento ahora de rezar, de oración, de hacer esto por el Señor, de hacer esto, ¿no? Y me dejé estar porque me entretuve con esto, me puse a mirar un reel, entré, no sé, al TikTok y se me pasó el tiempo y digo, uy, ahora ya no puedo porque ahora tengo que ir a hacer tal cosa. Entonces no aprovecho esas gracias que son momentáneas. Cuántas de estas gracias las dejamos pasar de largo? Es súper importante estar atento a eso.
y que cuando esta gracia viene a decir, sí, la aprovecho ya, ahora, en el momento. Porque se van a dar cuenta que esta gracia actúa en los momentos donde estamos libres, no tal vez en el trabajo que estamos trabajando, porque Dios no va a estorbar en las responsabilidades que yo tengo y que las tengo que hacer, sino que Dios lo hace en esos momentos donde yo puedo. Entonces como que nos dice, dale, te estoy invitando, vení, acércate, pero lo dejamos pasar de largo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y lo otro, bastante que hay que tener en cuenta también, es buscar ese momento de oración. Tal vez no puede ser siempre todos los días al mismo horario, porque a lo mejor todos los días y al mismo horario no puedo, porque tengo diferentes actividades y cosas. Entonces, ir viendo en mi día a día cuál es el momento mejor, el momento en que estamos solos, en que la casa está tranquila, en la que tal vez no hay nadie. También está muy bien fomentar la oración en familia, cuando son padres, tienen hijos, ¿no? O rezar en pareja, buscar, ¿no? ese punto donde puedan encontrarse y rezar todos juntos. Pero vamos a centrarnos acá en esta charla, en este videíto, en la oración personal. En la oración personal, en la oración íntima y en soledad con el Señor. Entonces, primero vamos a hablar de dos tipos de oración. Por un lado, la oración personal, que es mi oración íntima con el Señor, y que puede ser vocal. ¿Qué quiere decir esto? En voz alta, ¿no? O tiene que ver con una devoción. Rezo el rosario, rezo la coronilla de la misericordia, o tal vez también hago lección divina, rezo la liturgia de las horas, laudes antes de irme al trabajo, vísperas, que a la vez estoy rezando la oración de la iglesia, me estoy uniendo a toda la iglesia en esa oración litúrgica, pero que también es personal, ¿no? Cuando la rezo solo, no deja de ser pública, pero también la estoy haciendo yo en mi casa, en mi soledad, entonces también la hago mía. Esa sería oración personal porque es desde mí mismo hacia Dios, ¿no? Ese encuentro, buscando ese encuentro con el Señor, pero tal vez con algo que ya esté hecho. Algunas oraciones de devocionario, como ya les digo, o el rosario, o algo por el estilo. Eso sería también oración personal y es un tipo de oración. Tenemos otro tipo de oración que es oración mental, que es la oración la cual nos enseña Santa Teresa. Y la oración mental no es vocal, o sea, es íntima pero hacia adentro, es mental. O sea, yo no estoy hablando en voz alta, ni susurrando ni nada, es mental. Y esta cuesta un poquito más, porque si ya nos vamos a veces a Narnia con la oración vocal, por ejemplo, el rosario, ¿no? Y por ahí nos fuimos para cualquier lado y digo, uy, vuelvo, que estoy rezando el tercer misterio. Imagínense la oración mental, que es silencio, que es con tranquilidad, que es hacia adentro, ¿no? La imaginación y siempre va a estar ahí como dándonos batalla, ¿no? Decía Santa Teresa, es la loca de la casa, porque hay veces que la puedo controlar y hay veces que no la puedo controlar, ¿no? Depende del día, depende de lo que tengo que hacer, pero es aquietar. Yo lo que siempre digo es que antes de empezar la oración tenemos que hacer un rato de silencio, ¿sí? Un rato de silencio donde yo pueda hacer silencio interior, ¿no? Porque Dios habla en el corazón cuando hace silencio. Y estaría muy bueno que también haya silencio exterior, por eso les digo buscar un momento en que la casa esté tranquila. Pero si tal vez hay ruidos externos, ¿no? Qué sé yo, el vecino cortando el pasto o cualquier cosa que pasa en la calle, eh, cuando yo logro aquietarme interiormente, logro hacer ese silencio mío interior que es acallar un poco la imaginación, las preocupaciones, no estar pensando que después de la oración tengo que hacer tal cosa. Cuando yo logro aquietarme, el silencio exterior, si no es muy fuerte, lo voy como a bloquear. No me va a impedir tampoco hacer oración. Entonces, primero tener ese momentito. Y después sí, hacernos la señal de la cruz
invocar al Señor, ¿no? La Trinidad, y ahí comenzar mi oración mental. Que la oración mental, ¿cómo es? Otro tip que nos tiraba Santa Teresa. Es tratar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Es decir, sentirnos amados por Dios. Sentir esa presencia de Dios amorosa, que está conmigo, que me ama y que estoy unido a Él, que me envuelve, ¿no? El Señor viene y me abraza con su amor en este momento de encuentro con Él. Y a la vez también nos decía Santa Teresa, tratar con el Señor y tratar como con amigo, como padre, como esposo. Es decir, tratar con Él como realmente con una persona. Y voy a tratar con el Señor, depende del día. Vamos a usar esto mismo que dice Teresa. Tal vez hoy el trato con el Señor va a ser de amistad, ¿no? Entonces voy a tratarlo como amigo, voy a hablar con Él tal vez de una manera más simple. En otro momento tal vez va a ser más esponsal, más, ¿no? Desde la comunicación del alma al Señor, con otro misticismo. Y otro día tal vez voy a hablar más, lo necesito al Señor como a un padre. Y tal vez en otro momento la oración puede ser un poco más, no sé si decir formal, pero sí tratarlo al Señor como rey. Y ahí va a ser una oración más de alabanza, va a ser adoración al Rey de Reyes. Entonces, todo va a depender del día y de cómo me sienta, y entonces esa oración se va a ir dando de esa manera. Pero ese trato personal de tú a tú, de vos a vos, tiene que estar con el Señor. No podemos hacer oración como si fuéramos a la audiencia de un rey, donde tengo que hablar formalmente con protocolos y decir dos o tres cosas y ya está. No, no. Sabemos que el Señor es rey, sabemos que es el Señor de señores, que es Dios, pero Él nos invita a esa oración personal con Él y mental. Entonces hablar con el Señor, contarle tal vez algo que me pasa, hacer silencios, dejar que Él me guíe de alguna manera. Tal vez nos sirve también hacer la lección divina, que si no saben hacer lección y les interesan, díganlo en los comentarios, entonces puedo hacer un video sobre la lección divina. Estar meditando el Evangelio, ¿no? Eso es oración mental, porque en un momento medito el Evangelio y después lo dejo estar, ¿no? Y que, bueno, a ver qué me dice el Señor, charlar con Él según lo que surja en el Evangelio, e ir haciendo mi oración mental. Y que si en un momento, como les digo, me fui a Narnia, porque así es la cabeza, que en el momento que me doy, que hace ese clic de que me fui, digo, uy, vuelvo. Es todo una cuestión, es como un trabajito interno, ¿no? Entonces, cada día va a ser un poco mejor. El alma va a ir penetrando mejor en esas distintas estancias de la oración, ¿no? Que les recomiendo que lean Las Moradas del Castillo Interior de nuestra Madre Santa Teresa, donde nos va ayudando un poco a ir penetrando cada vez más en esta oración mental, de contemplación, donde vamos a ir como pasando por distintas moradas, distintas instancias, distintos estadios y lugares de la oración, para tener cada vez un lugar más pleno con Dios, más cercano, hasta llegar realmente a una unión más plena con Él, ¿no? Bien, ¿cómo hago mi oración? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿qué rezo? ¿Qué hago? Bueno, eso va a depender de cada día. Ustedes tienen que sentirse libres. Es decir, bueno, hoy trato de, por ejemplo, siempre vamos a tratar tal vez de rezar el rosario todos los días, ¿no? O bueno, en un break que tengo del trabajo rezo un misterio, en otro momento rezo otro, ¿no? O si puedo rezarlo todo junto. Un consejo que les doy en cuanto al rosario es, a veces, si uno está muy cansado y hace como una pausa y empezamos a rezar el rosario, a meditarlo, nos dormimos, entra sueño. Entonces, si veo que yo no puedo controlar eso, y digo, bueno, pero en un momento del día yo salgo a un lugar verde, espacioso, salgo a correr, salgo a caminar, récenlo ahí. No sean eh, ritualistas, ¿no? A veces en la vida, decir, no, yo tengo que rezar el rosario delante de la imagen de la Santísima Virgen y prender una velita y no sé qué. Está buenísimo y está bueno que lo hagan, vamos a hablar ahora de eso. Pero si no pueden, no importa, háganlo caminando. Yo
trato de hacerlo caminando. Salgo a caminar, salgo por el campo, por ejemplo acá, con los perros, y ahí rezo el rosario. Yo me concentro muchísimo más. Mientras voy contemplando, voy mirando la creación, todo, yo voy rezando el rosario y puedo meditar mejor los misterios. Me concentro más y todo. Cuando no puedo, bueno, lo hago acá en casa. Si puedo, lo hago en el patio. Bueno, si no, lo hago en la capilla o en algún lugar de acá de casa. Y bueno, hay días que me puedo concentrar mejor y hay días que no. Pero bueno, no todos los días son iguales. Ustedes también hagan eso. Digan, bueno, salgo a caminar, voy con el rosario. Entonces, me ayuda un montón, ¿no? Me ayudo físicamente porque hago un ejercicio, pero también espiritualmente porque voy rezando el rosario. Busquen el momento, ¿no? Y bueno, después uno también puede tener, hoy quiero rezar las vísperas, ok, rezo vísperas. Mañana, hoy es viernes, me gustaría hacer alguna oración al Sagrado Corazón. Bueno, entonces los primeros viernes de mes aprovecho para ir a misa, comulgar, para reparar también, y tengo una devoción por ahí más centrada en el corazón del Señor. Los sábados para ir a la Virgen, y tal vez hoy, digo, es jueves, podría ir a la adoración eucarística, ¿no? Que los jueves suelen ser eucarísticos. Bueno, trato de hacerme un lugar para ir a la capilla, a la parroquia, a hacer la adoración eucarística. Hoy tengo ganas de rezar la coronilla, rezo la coronilla, hoy hago lección divina. O sea, no tienen por qué encasillarse en algo. A veces nos pasa, ¿no?, que tenemos momentos como de más fervor y nos atrae más algún tipo de oración. Entonces, por mucho tiempo hago esto, listo. Pero puedo ir cambiando, no tengo por qué estar rígido con algo. Y tengo que buscar el lugar y tengo también que buscar, que esto es muy importante, eh, lo estético, es decir, aquello que me mueva también a mí a la oración, porque eso también es importante. Y tenemos que usar también las cosas actuales. No sé, por ejemplo, en el fondo de pantalla o de bloqueo del celular poner una imagen de la Virgen o del Señor, o sea, una imagen que me lleve a devoción. Entonces tal vez estoy en un lugar, estoy viajando, ¿no? En el micro me estoy yendo a tal lugar, es de noche, porque no sé, voy a ver a un familiar. Y bueno, tengo en la pantalla del celular ahí una imagen de la Virgen y voy rezando el rosario. ¿Se entiende? Es como ir buscando cosas que me muevan a mí también a la oración. En casa lo mismo, es muy importante tener un rinconcito de oración. Los que pueden tener un oratorio, buenísimo, pero a veces vivimos en lugares chicos, no tenemos tanto espacio, pero con que yo tenga un rincón en la habitación o en un lugar de la casa, donde diga, bueno, acá está el crucifijo, que es importante que nosotros tengamos la cruz del Señor en nuestra casa, una imagen de la Virgen, la Biblia, y yo digo, bueno, este es el lugar de oración de la casa. Entonces, ese lugarcito me lleva a mí a la oración, me mueve a rezar. Tiene que ser bello, lindo, pero simple. Piensen antes, ¿por qué se hacían los templos, las iglesias tan bonitas? Uno, cuando entra a esas iglesias tan con esos retablos lindos, o a veces entra hasta la capilla de un monasterio, es simple, porque siempre ahí reina la simpleza, pero bello a la vez, por la arquitectura, por todo, y me lleva, me eleva, ¿no? Es como cuando voy a la misa está bien celebrada y en la misa se usan los candelabros que hay que usar, los ornamentos, incienso, los cantos son adecuados. Entonces, ¿qué pasa? Me elevo. Eso hace que mi alma se alimente y te agarra como un goce y decís, me lleva al Señor, ¿no? En cambio, cuando uno va a una iglesia, tal vez de estas modernas de ahora, que es un crucifijo después todo pelado, que no hay nada, todo cuadrado, es como, casi no tiene diferencia con la modernidad que hay en mi casa, ¿verdad? Entonces, en casa pasa lo mismo. Hagamos un rinconcito, un lugar de oración, bello, simple, pero bello. No llenemos de estampas de santos y de cosas, que sea simple, ¿no? Y aquello que yo tenga más devoción. Bueno, el crucifijo, tal vez un Sagrado Corazón, una advocación de la Virgen que a mí más me gusta, ¿no? Bueno, entonces pongo ahí esa imagencita de la Virgen.
la Biblia tiene que estar porque es nuestro elemento del día a día, mi devocionario preferido. Puedo ir rotando imágenes o estampas, ¿no? Bueno, hoy, no sé, ayer fue Santa Isabel de Hungría, bueno, tengo devoción, bueno, pongo la estampita ese día ahí. O ahora, dentro de poquito comienza el Adviento, entonces puedo poner una imagen de la Sagrada Familia, o que sea alusivo a eso, o una velita de Adviento. Es decir, puedo ir modificando esas cosas que me van llevando a ir viviendo mi devoción unida a el tiempo litúrgico que está viviendo la iglesia. Porque eso es importante y habla de una fe madura. ¿Sí? Entonces, ahora comenzamos el Adviento, bueno, voy viviendo mi devoción y mi oración del día a día con el latir de la iglesia en este momento, que es el Adviento. Entonces, en ese altarcito que he preparado puedo poner una carpetita violetita, o como ya les digo, algo que tenga que ver con el Adviento, una pequeña corona de Adviento, algo que tenga que ver con eso. Y puedo ir, ya les digo, como ir cambiando cosas, ¿no? En Cuaresma tal vez el Santo Rostro del Señor, o hacer más hincapié en la cruz, o en la imagen de la Virgen Dolorosa. Bueno, esas cosas nos mueven y nos ayudan a rezar. No solamente a limpiarlo, acomodarlo y poner algo y dejarlo de adorno, no, porque no sirve. Pero que esa acción, ¿no?, de tener ese altar me sirva para la oración. Y después tengan en cuenta, por ejemplo, los momentos de oración para rezar con la Sagrada Escritura. Y ahí es importante que ustedes tengan una Biblia que realmente a ustedes los llame, les guste, se sientan cómodos. Porque hay un montón de Biblias, ¿no? Es decir, hay un montón de ediciones, y hay algunas muy buenas, algunas son más de estudio, otras son más para, digamos, meditar cada día. Y hay un montón. Hay una muy buena, por ejemplo, la de Monseñor Strobinger, que tiene es una muy buena traducción y tiene mucho en cuanto a notas. Entonces, si yo tal vez quiero estudiar un poco más en profundidad, puedo usar esa Biblia. Está lloviendo, así que a lo mejor si escuchan algún ruido es la lluvia. Así que espero que me escuchen y no gritar tal vez tanto. Otra Biblia que yo recomiendo un montón para la oración diaria, para la Lectio, porque es muy con un lenguaje más actual, es la del Libro del Pueblo de Dios, que la podemos usar muchísimo. Por ejemplo, acá yo la tengo en esta, que es la Biblia Católica para la Fe y la Vida, que es de, ya les digo, por ahora no me acuerdo, pero es de Verbo Divino, me parece. Ya les digo. A ver. Del Instituto Fe y Vida, de ellos es. Bueno, es el libro de Dios, ¿no? De Leborati y Truso, el que ustedes ya conocen, ¿no? Y está muy buena porque tiene muchos comentarios, ¿ven? A ver si pueden ver ahí. Tiene hasta cosas muy didácticas, ¿no? Para vivir el día a día, con una introducción a cada libro. Tiene también, en ciertas partes nos cuenta o nos resume un poquito la historia que estamos viviendo de tal personaje, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que por ahí sea un poco más fácil, más para entender, ¿no? Entonces, eso también está bueno. Buscar una Biblia que ustedes pueden decir, bueno, la recomendó el sacerdote, pero no entren en esta cosa de una Biblia es mejor que otra, y que la traducción, y que esto, y que no sé cuánto, y qué sé yo qué. Sino, bueno, que sea aprobada por la iglesia, con eso ya está. La iglesia la ha aprobado, si ha aprobado esa traducción, y que a mí me guste, que yo me sienta bien con esa Biblia y que yo pueda rezar con ella, que pueda hacer oración y que la haga mía. Esas Biblias que tienen después nuestras, que tienen un montón de años, que las subrayamos, que las escribimos y que están todas chuecas, pero porque la hemos usado. Esa es una Biblia rezada, esa es una Biblia leída, meditada. Entonces también está bueno
ese momento de oración con las Sagradas Escrituras, ¿no? En mi habitación, en la plaza, en el rinconcito de oración. Es importante entonces. Entonces busquen eso. Y recuerden siempre la gracia actual que cuando llega hay que aprovecharla. Entonces, busquemos en el día a día ese momentito de encuentro con el Señor. Y es como todo, si yo lo hago todos los días, va a ser después más fácil, porque somos hijos del rigor, somos hijos también de la costumbre. No se tiene que volver como una costumbre ni como una obligación decir, uy, tengo que ir a rezar. Pero, pero sí, cuando no lo haga lo voy a necesitar, me va a hacer falta. O decir, uy, hoy me acuesto y digo, uy, hoy no hice oración y me falta. ¿Y cuántas veces les debe de pasar que se acuestan sin haber tenido un rato para el Señor y dicen, hoy no hice oración, hoy no tuve mi encuentro con el Señor? Y parece que el día no hubiera valido nada. Y la organización, como les digo, es todo. Traten de levantarse más temprano. Entonces el día les va a servir mucho más, porque va a ser más largo, porque van a poder hacer más cosas. Entonces tal vez es más fácil rezar a la mañana. Entonces después dicen, ya yo recé, estuve en oración y ahora comienzo el día bien. Y si después van surgiendo cosas en el día a día, yo ya estoy contento porque tuve mi encuentro con el Señor, ¿no? Entonces vayan buscando esas cosas que parecen tontas pero que no lo son y que me ayudan en el día a día. Y hablando de rezar y de orar, también son cosas diferentes. Rezar es cuando yo rezo algo que ya está prehecho, ¿no? Rezo el rosario, rezo una oración, rezo algo, una Ave María, rezo un Padre Nuestro. La oración es hablar, es orar, es yo me comunico con el Señor con mis palabras. Y que puedo mezclar las dos cosas, rezar y orar. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Y a veces, una vez que uno profundiza en la oración, después es como que vive el día en una constante oración. Y no la oración de estar pensando, rezando o diciendo algo, ¿sí? De una manera hablando con el Señor, sino que es como si fuera una oración más orgánica, como una oración mística. Estoy todo el día unido al Señor. Entonces estoy en el trabajo y tal vez estoy en un momento donde tal vez no estoy más ocupado, entonces puedo decir una jaculatoria. O puedo rezar con el santo nombre, ¿no? El Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, pecador, que es buenísimo porque estoy diciendo el nombre de Jesús. O repetir el nombre de Jesús, no decir Jesús, Jesús mentalmente, ¿no? Con tranquilidad. Voy manteniendo. Y después, aunque yo no esté todo el tiempo diciendo eso, todo está unido al Señor. Y todo me va a llevar a pensar en Él y a Él, ¿no? Es primavera y veo que cruzo la plaza y veo que las flores están por florecer y no lo paso de largo, metido en mis cosas, porque veo, digo, me atrae esa belleza, ¿no? Digo, qué hermoso. ¿Y es obra de quién? De la mano del Señor. Entonces, cuando yo más profundizo en la oración, mi espiritualidad más crece y más a flor de piel está todo lo que sea espiritual, todo lo que me lleve a Él. Y hay cosas como esta que no las dejo pasar, porque no es que voy pensando en eso, sino que estoy más abierto a la espiritualidad, a la creación, a las personas, a los hermanos, a todos y a todo aquello que me acerca a Dios. Entonces, fíjense qué importante es la oración. Crezco en mi intimidad con el Señor, alimento también el alma y a la vez estoy como más perceptivo de aquellas sutilezas del Señor que me rodean. Es muy importante la oración. No la dejen, traten de no enfriar eso. Comenzamos dentro de poco el tiempo de Adviento, que también voy a hacer un video, una charla sobre eso, pero los tiempos fuertes de la iglesia a veces nos ayudan como a que esa llamita de la fe, de la devoción, crezca, ¿no? Y por ahí estos tiempos nos ponen como más fervorosos, ¿no? Porque nos saca un poquito como de
estamos como un poco dormidos a veces, ¿no? El tiempo durante el año se hace largo, desde Pascua hasta acá, que la iglesia igual nos va como despertando un poco con las distintas solemnidades que hay durante este periodo del tiempo ordinario, ¿no? Pero después es como muy igual. Entonces los tiempos fuertes son para eso, ¿no? Para despertarnos espiritualmente y para aprovecharlos. Entonces, aprovechen la oración, recen, oren. La iglesia tiene de todo, devociones, liturgia, eh, la oración con la palabra de Dios, hay de todo para todos los gustos. Entonces, busquen qué es lo que a ustedes más les gusta, vayan cambiando un día una cosa, otro día otra, pero busquen el momento de encuentro y de hablar con el Señor. Y también el tiempito para ir al sagrario, ¿no? Para esa visita con Él ahí cara a cara. Aunque a veces no tenga muchas cosas y le diga al Señor dos o tres cosas y ya está. Bueno, no importa. Estoy ahí. Es como al cura de Ars le llamaba la atención porque tenía un fiel, ¿no? Que se la pasaba horas en el sagrario. Entonces le entró como la curiosidad, ¿no? Como diciendo, ¿este qué reza tanto? Entonces le pregunta. Y, y este hombre le dice que él, nada, que él venía, obviamente, porque él venía a adorar al Señor, pero él me mira y yo lo miro. Muy simple, no era una persona muy simple, o sea, venía y yo miro al Señor y Él me mira, o sea, estoy con Él, estoy en el encuentro con Él y puedo hablar o no hablar, pero estoy ahí en el Señor. Qué importante, qué lindo, ¿no? Entonces tomemos estos ejemplos y espero que estos consejos les sirvan. El video ya se ha hecho bastante largo, espero no haberlos aburrido. Eh, pero busquen el momento de oración. Y cuando haya sequedad espiritual, esa cosa fea, horrible que nos pasa de que no tengo ganas de nada, porque además estamos acostumbrados a hacer las cosas con ganas, ¿no? Hago esto porque tengo ganas, si no tengo no lo hago. Bueno, con la fe no pasa así, porque hay que tener más que ganas, hay que tener perseverancia, hay que tener compromiso. Jesús no tenía ganas de morir en la cruz, pero murió igual. ¿No? ¿Cuántas cosas hace el Señor que seguramente no ha tenido ganas humanamente, pero las hizo igual? Entonces nosotros también. Cuando hay sequedad, tratar de obligarme. Decir, bueno, no estoy sintiendo nada, porque somos también hijos del sentir, ¿no? Entonces nos cuesta, estoy en la oración y no siento nada, no estoy fervoroso, no tengo ganas, no estoy haciendo el rosario, es como la nada misma, no siento nada, no importa, lo hago igual. Y no me puedo concentrar porque cuando tengo sequedad no tengo ganas, entonces no puedo por ahí ni tampoco charlar con el Señor. Bueno, agarro el devocionario y medito algo del devocionario. No una oración hecha, que me ponga las palabras en mi boca para lo que le tengo que decir al Señor. Lo hago. Y estoy en sequedad, no importa, antes de dormir rezo igual una Ave María a la Virgen. Tengo que pedir la intercesión de la Virgen. Ella es la que siempre va a estar ahí y en los momentos de sequedad es la que más nos va a ayudar. Ella es la que a través de su oración nos va a hacer llegar las gracias necesarias para poder salir de la sequedad. Les digo una noche oscura, ¿no? Pero bueno, la noche oscura es otra cosa y una vez que la pasamos, después es como, es una luz tremenda la que se vive después, pero la sequedad la vivimos todo, ¿no? Y la sequedad también trae un poco de crisis, ¿no? De, y me iré a salvar y el cielo existirá realmente el cielo o no. Y después nos sentimos mal, ¿no? Porque estoy dudando. Pero bueno, Santa Teresita también dudó. En el momento de su enfermedad tan fea, en un momento ella dijo, dudo hasta que exista el cielo. Y después se decía, no, realmente el cielo existe, sí, yo creo, pero en este momento tengo esta crisis. Bueno, y es normal, la enfermedad me puede traer crisis, la enfermedad mía, de un familiar, o un momento de desesperación porque me quedé sin trabajo, por lo que sea. Ahí entro en crisis, y si estoy en sequedad, peor, pero vayamos a la oración, vayamos a la oración, vayamos a los sacramentos. Vayan al sacramento de la reconciliación. La reconciliación, el sacramento de la reconciliación no solamente es para perdonar pecados, va a sanar. Y si me cuesta la oración porque estoy en sequedad o porque estoy en crisis, vayan al sacramento de la reconciliación y a la Eucaristía. Son los pilares de nuestra vida. Y eso nos va a ayudar un montón. ¿Sí? Bueno, recemos juntos un Ave María y luego
Queden en la paz del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.